En este viaje vas a descender capa a capa hasta el corazón oscuro de NGC 4889, uno de los agujeros negros más masivos del universo, escondido en el cúmulo de coma. Un documental pensado para relajarse, dormirse despacio, y aún así entender mejor cómo respira el cosmos en sus extremos. Si te gustan estos viajes científicos para dormir, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas noches entre galaxias. NGC 4889 es una galaxia elíptica gigante en el cúmulo de coma situada a unos 300 millones de años luz y coronada por un agujero negro de masas récord. Ese núcleo oscuro extremo importa porque muestra hasta dónde puede crecer la gravedad en el centro de una ciudad de galaxias y cómo ese crecimiento altera el gas y las órbitas a su alrededor. A lo largo de este recorrido se aclara por qué NGC 4889 se considera el corazón oscuro del cúmulo de coma y hasta qué punto los telescopios actuales permiten pesar, pero no ver los bordes de su abismo central. Mientras tanto, la galaxia se extiende como una mancha luminosa y suave, en medio de un enjambre de puntos, una presencia ancha y difusa que domina silenciosamente el paisaje del cúmulo. La idea central de esta parte es sencilla: entender el entorno inmediato de NGC 4889 es comprender las capas exteriores de un sistema que conduce paso a paso al límite observable de un agujero negro supermasivo. El cúmulo de coma aparece en los detectores como una aglomeración de cientos de galaxias, cada una con su historia, pero NGC 4889 destaca por su brillo y por la masa que esconde en su interior. Otra galaxia brillante, NGC 4874, comparte la región central y juntas dan al cúmulo un núcleo doble como dos fuegos lejanos, aunque oculten procesos muy diferentes en sus centros. En torno a ella se distribuye un gran número de galaxias más pequeñas, muchas elípticas y lenticulares, que trazan una estructura general semejante a un enjambre esférico, con un núcleo denso y una periferia más dispersa. Entre estas galaxias no hay vacío perfecto. Se extiende un medio caliente de gas ionizado, un plasma tenue que llena los huecos y emite rayos X, al estar a decenas de millones de grados. Este gas caliente se mantiene ligado por la gravedad colectiva del cúmulo y actúa como un mar casi invisible en el que flotan las galaxias como islas internas que siguen mareas lentas y casi imperceptibles. La materia oscura que no emite luz domina la masa total del cúmulo y crea un campo gravitatorio que sujeta tanto a las galaxias como al gas, definiendo la profundidad del pozo global donde se sitúa NGC 4889. La galaxia forma parte de ese entramado y su propia envoltura estelar extendida y suave se mezcla poco a poco con el fondo de luz del cúmulo, dificultando trazar un límite preciso entre la galaxia y el entorno. Observada con telescopios ópticos, NGC 4889 no muestra brazos espirales ni estructuras llamativas. Su luz es más bien uniforme, con una concentración mayor hacia el centro y una caída gradual hacia afuera como una bruma espesa que se adelgaza con la distancia. Esa uniformidad aparente es resultado de muchas fusiones pasadas en las que galaxias más pequeñas han sido absorbidas y sus estrellas han acabado moviéndose en órbitas cruzadas sin un patrón dominante. Cada fusión ha dejado restos en forma de corrientes débiles ligeros, pliegues en el brillo superficial que en conjunto construyen la envoltura externa y preparan el terreno para las capas más internas. En escalas de cientos de miles de años luz, la propia galaxia y el cúmulo se superponen. En esas dimensiones, NGC 4889 parece una condensación de luz dentro de una estructura aún mayor, un núcleo dentro de un núcleo. Comprender esta escala ayuda a situar el papel de su agujero negro. Lo que ocurre en el centro de la galaxia puede terminar influyendo en el gas del cúmulo
y lo que sucede en el cúmulo alimenta de nuevo al centro. La luz que llega a los detectores es la suma de millones de estrellas viejas rojizas mezcladas con unas pocas más azules, y su distribución permite reconstruir la historia de crecimiento de la galaxia. Los astrónomos ajustan modelos a ese perfil de brillo y usan esas curvas suaves para estimar cuánta masa visible se acumula en cada radio y hasta qué punto la gravedad medida se desvía de lo que las estrellas por sí solas pueden explicar. En esa comparación se encuentra la primera señal de que algo más pesado se esconde en el corazón, algo que concentra masa en un volumen más pequeño de lo que las estrellas podrían ocupar. Poco a poco esta primera visión de NGC 489, en el contexto del cúmulo de Coma, abre la puerta a descender por sus capas desde la envoltura difusa hasta las regiones internas, donde el movimiento de las estrellas deja de ser tranquilo y comienza a delatar sin palabras la presencia de un corazón oscuro invisible. En esta etapa la mirada se mantiene en el conjunto apoyada en luces suaves y estadísticas, sin llegar a los detalles del núcleo. Más adelante el foco se desplazará hacia órbitas más internas, donde la gravedad se refuerza, las velocidades aumentan y cada trayectoria se convierte en una pieza de información sobre la masa escondida. Entonces, la imagen del cúmulo ahora serena irá estrechándose hasta que el relato se concentre en la región donde el espacio se curva alrededor de NGC 489. El cúmulo de Coma aparece como una ciudad de 1000 galaxias extendida en el espacio profundo y sostenida por un campo gravitatorio común que las mantiene unidas. En esa ciudad cósmica, cada galaxia es un barrio luminoso y NGC 489 ocupa una de las plazas centrales donde la densidad de materia y de historias pasadas alcanza su máximo. La idea esencial de esta parte es que el entorno importa tanto como el protagonista, porque la masa dispersa por todo el cúmulo alimenta a largo plazo al corazón oscuro de la galaxia central. Visto con telescopios ópticos, el cúmulo se presenta como un enjambre de manchas borrosas que rodean unas pocas luces dominantes y entre ellas destacan NGC 489 y NGC 474, formando un núcleo doble. Alrededor de ese núcleo otras galaxias se distribuyen en una gran esfera aproximada, algunas tan lejanas del centro que apenas sienten su influencia directa, otras inmersas en la región donde la gravedad del cúmulo dicta trayectorias lentas y curvas. El gas caliente que llena los huecos entre las galaxias forma un océano casi invisible de partículas que se mueven con gran energía emitiendo rayos X que solo se captan con instrumentos especiales. Ese gas indica que la materia no está concentrada únicamente en estrellas y galaxias, sino que se dispersa también en una nube extendida que responde al peso combinado de la materia visible y de la materia oscura. La presencia de materia oscura se deduce al comparar la velocidad con la que las galaxias se mueven dentro del cúmulo con la cantidad de masa que se observa en forma de luz, porque la luz por sí sola resulta insuficiente para explicar la fuerza gravitatoria necesaria. Este desajuste señala que la mayor parte del peso de Coma es invisible y que NGC 489 flota dentro de un mar de gravedad generado por algo que no emite radiación directa. En ese contexto, la galaxia no es un objeto aislado, sino el resultado de una larga interacción con su entorno, donde las órbitas de otras galaxias, los choques, las aproximaciones lentas y las fusiones han ido transformando la estructura del centro. Algunas galaxias más pequeñas se acercan demasiado al corazón del cúmulo y pierden lentamente sus estrellas exteriores, que se integran en el fondo difuso del cúmulo o acaban incorporadas a gigantes como NGC 489. Otras sufren encuentros cercanos que distorsionan sus formas, pero no llegan a fusionarse por completo y dejan trazos de luz alargada que delatan la acción de fuerzas de marea prolongadas.
A escalas mayores, el cúmulo de Coma se conecta con la red cósmica, los filamentos de materia que recorren el universo y canalizan gas y galaxias hacia los nodos donde la densidad es mayor. Por esos filamentos, la materia fluye durante miles de millones de años hacia el cúmulo, reforzando poco a poco su masa total y manteniendo activa la llegada de nuevas galaxias, que con el tiempo pueden convertirse en alimento para las regiones centrales. Comprender esta red de conexiones ayuda a ver que NGC 489 no crece encerrada en sí misma, sino inmersa en un sistema más amplio, alimentado por la estructura del universo a gran escala. Con el paso del tiempo cósmico, la ciudad de galaxias cambia de aspecto. Algunas desaparecen, otras se agrupan más, y el centro se hace progresivamente más masivo y dominante. En la actualidad, las observaciones muestran que el cúmulo se encuentra ya en una etapa madura, con muchas de sus galaxias antiguas y sus reservas de gas frío reducidas, lo que limita la formación de nuevas estrellas. Ese envejecimiento general se refleja en el color medio de las galaxias más rojizas y en la presencia predominante de galaxias elípticas, resultado típico de una larga historia de fusiones. NGC 489 encaja en ese retrato como una de las piezas principales, una condensación extrema de luz y masa en el centro del sistema. El cúmulo establece las condiciones de fondo para su evolución futura, porque el gas caliente del entorno y la presencia de otras galaxias cercanas pueden seguir aportando materia a largo plazo a su entorno exterior. Al mismo tiempo, las posibles erupciones pasadas de su agujero negro central habrán dejado su huella en el gas de Coma, calentándolo, desplazándolo y moldeando cavidades o ondas que se extienden más allá de la galaxia. En esta capa del relato la mirada se mantiene en la escala del cúmulo y subraya que el corazón oscuro de NGC 489 solo puede entenderse dentro de una ciudad de galaxias que lo alimenta, lo rodea y guarda la memoria de su crecimiento silencioso. A un nivel más profundo, cada órbita de galaxia dentro de Coma aporta un matiz a esta historia de agregación lenta. Ese movimiento coral casi inmutable a escala humana sostiene la forma global del cúmulo durante eones silenciosos. Dentro de ese marco amplio, NGC 489 permanece en la región central, recibiendo mareas prolongadas y una lluvia tenue de materia que favorece su crecimiento gradual. NGC 489 se extiende mucho más allá de su núcleo brillante y evidente, rodeada por un halo estelar muy suave. En esa envoltura externa la luz es tenue y difusa, pero cada punto débil guarda la memoria de antiguas colisiones. La idea central de esta parte es que la periferia de la galaxia funciona como un archivo silencioso de su crecimiento. A grandes distancias del centro, el brillo superficial disminuye de forma gradual, hasta confundirse con el resplandor general del cúmulo de Coma. En esa transición casi imperceptible se esconde una información valiosa sobre cuánta materia ha sido incorporada por NGC 489. Cuanto más extendido aparece el halo, más probable resulta que la galaxia haya devorado muchas compañeras pequeñas a lo largo del tiempo cósmico. Las estrellas que hoy forman ese velo difuso siguen órbitas muy amplias y alargadas, alejándose del centro y regresando después. Esas órbitas dibujan trayectorias lentas, como si recorrieran sin prisa las márgenes de un gran lago de gravedad compartida. Algunas estrellas pasan por zonas donde la atracción de la galaxia compite con el campo global del cúmulo y su movimiento registra ambas influencias. Los astrónomos estudian esta envoltura midiendo cómo cambia el brillo con la distancia y buscando pequeñas ondulaciones en las imágenes profundas. Una curva de luz muy suave indica que la galaxia ha tenido tiempo de mezclar bien sus componentes exteriores. Pequeñas elevaciones o quiebros en el perfil, en cambio,
pueden señalar restos de estructuras aún no totalmente diluidas. Cada uno de esos detalles casi invisibles sugiere el paso de una antigua galaxia enana, estirada por las mareas, hasta transformarse en un riachuelo de estrellas. Con el tiempo, ese riachuelo se dispersa y se vuelve parte del halo exterior, perdiendo su forma original, pero conservando su contribución de masa. Vista en conjunto, la periferia de NGC 489 adopta un aspecto ligeramente alargado en una dirección preferente. Esa elongación refleja la huella del pasado dinámico del cúmulo y de las trayectorias dominantes de las galaxias que han ido cayendo hacia el centro. El resultado es una forma elíptica suave sin bordes definidos, que se desvanece lentamente en la oscuridad del espacio. En esa frontera, la galaxia y el cúmulo se fusionan visualmente, y separar uno de otro se convierte en un ejercicio de paciencia. La densidad estelar en estas regiones lejanas es baja, de modo que las estrellas están separadas por grandes distancias. Aún así, permanecen unidas por la gravedad de la estructura completa, formando una especie de neblina de puntos casi inmóviles a ojos humanos. La experiencia imaginada sería la de un cielo con pocas estrellas brillantes moviéndose en órbitas enormes, cuyo cambio solo se aprecia tras millones de años. En algunas direcciones la envoltura parece más gruesa, como si NGC 4889 hubiera absorbido más materia desde ciertos ángulos privilegiados. Tal vez esos ángulos coincidan con filamentos de la red cósmica que canalizan galaxias y gas hacia el cúmulo. En otras direcciones el halo se adelgaza con mayor rapidez y muestra un perfil más limpio, menos marcado por colisiones recientes. Estos matices permiten reconstruir no solo cuántas fusiones ha experimentado la galaxia, sino también desde qué regiones del entorno llegó la materia principal. Al interpretar este archivo externo, los modelos sugieren cuánta masa se ha incorporado a la galaxia y cuánta siguió rutas distintas dentro de coma. Esa información, combinada con medidas de la masa total, ayuda a estimar cuánto material directa o indirectamente terminó acercándose a las zonas internas. La envoltura estelar externa actúa así como una antesala lejana que indica hasta qué punto el sistema ha crecido mediante acumulación continua. También muestra que el crecimiento de NGC 489 no ha sido rápido ni explosivo, sino fruto de un goteo prolongado de fusiones silenciosas. Cada estrella que hoy recorre las partes más alejadas del halo ha sentido muchas veces el tirón combinado de galaxia y cúmulo. Ese patrón colectivo, aunque no se percibe a simple vista, influye en la forma general del pozo de gravedad. Desde esta capa externa la materia puede seguir descendiendo lentamente hacia regiones más profundas, donde las órbitas se acortan y las velocidades aumentan. De este modo, al contemplar la envoltura exterior, se está viendo una versión diluida del proceso que conduce hacia el núcleo. Esta capa prepara el paso a zonas más brillantes y densas. Allí la huella del corazón oscuro de NGC 489 se vuelve más clara en el movimiento de las estrellas. En esa visión amplia, la periferia se convierte en un mapa suave del pasado, dibujado con luz casi perdida en la oscuridad. Cada ligero cambio en el brillo, cada asimetría recuerda que la galaxia no nace completa, sino que se construye pieza a pieza. En último término, esta capa difusa indica cuánto material ha quedado disponible para que en épocas remotas fluyera hacia regiones más internas. Allí, muy dentro de la galaxia, la gravedad del agujero negro central y del bulbo estelar terminará dictando el destino final de parte de esa materia. NGC 489 muestra más cerca del centro un halo luminoso algo más definido, donde el brillo ya no es una neblina casi perdida, sino una luz suave y continua. La idea principal aquí es que esta región intermedia conserva huellas más nítidas de fusiones
y corrientes estelares que aún no se han mezclado por completo. En esta zona, la superficie de la galaxia parece lisa a primera vista, pero observaciones profundas revelan ligeras ondas arcos débiles y transiciones sutiles en el brillo. Cada uno de esos rasgos señala el paso de materia que todavía está en proceso de asentarse dentro del cuerpo principal de la galaxia. Algunas de esas estructuras se presentan como trazos alargados de luz, que rodean parcialmente el centro como si fueran senderos dibujados por cúmulos estelares arrastrados por las mareas. Esos senderos indican la dirección por la que antiguas galaxias enanas se acercaron, fueron estiradas y terminaron desmenuzándose en el interior de NGC 489. El halo luminoso funciona como una zona de tránsito, un lugar donde el material que viene de la envoltura externa empieza a integrarse en la masa central. Las estrellas que lo habitan siguen órbitas de tamaño moderado, ni tan amplias como las de la periferia, ni tan apretadas como las de las regiones interiores. Esa situación intermedia hace que su movimiento registre con claridad el equilibrio entre la gravedad global de la galaxia y el tirón más concentrado de su núcleo. En esta parte, la luz es suficiente para medir con detalle cómo cambia la densidad estelar con el radio. Así se pueden trazar perfiles precisos que revelan si la galaxia ha crecido de manera suave o mediante episodios repetidos de acreción. Cuando el perfil muestra pequeños escalones o quiebros en determinadas distancias, sugiere la presencia de restos de sistemas engullidos que todavía no se han borrado del todo. Cada quiebro es una pista de un encuentro pasado, un testimonio silencioso de una fusión que aumentó la masa de la galaxia. En algunos casos, estas corrientes de estrellas rodean el centro en trayectorias amplias y dan la impresión de cintas muy débiles que cruzan el halo en varias direcciones. Aunque casi no destacan sobre el fondo, su existencia confirma que NGC 4889 no siempre ha sido un sistema fijo, sino un objeto en continua construcción. El halo luminoso también muestra ligeras variaciones en el color de la luz, con zonas algo más rojas y otras un poco más azules. Las regiones más rojas suelen indicar poblaciones estelares viejas, mientras que los tonos algo más azules señalan episodios de formación estelar más recientes o la llegada de estrellas menos evolucionadas desde galaxias satélite. Estas diferencias ayudan a reconstruir no solo la cantidad de materia integrada, sino también la época en la que llegó. Si una corriente es relativamente azul, sugiere que la fusión que la produjo pudo ser más reciente en términos cósmicos. Si en cambio el halo es uniformemente rojo en grandes regiones, indica que muchas de las fusiones principales ocurrieron hace mucho tiempo y que el sistema ha tenido una larga fase de relajación. En cualquier caso, la apariencia global sigue siendo tranquila, sin explosiones visibles ni regiones de brillo extremo. La calma presente no borra el hecho de que en el pasado la galaxia absorbió grandes cantidades de masa por medio de encuentros repetidos. Cada uno de esos episodios incrementó la densidad del halo y preparó el terreno para que gradualmente parte de esa materia descendiera hacia capas más internas. Desde el punto de vista dinámico, el halo luminoso marca una transición clara. Más afuera, domina la superposición con el cúmulo. Más adentro, domina la concentración de la galaxia. En esta franja, ambos efectos se combinan y dan lugar a órbitas complejas, en las que las estrellas sienten tanto el peso de NGC 489 como la atracción del entorno de Coma. Ese equilibrio delicado deja marcas en la forma de la galaxia, que no es perfectamente esférica, sino ligeramente aplanada, según ciertas direcciones de movimiento preferente. Con el tiempo, las corrientes se atenúan y el halo tiende a volverse más homogéneo, pero mientras sigan siendo detectables,
Su presencia aporta información directa sobre los mecanismos concretos de crecimiento de la galaxia. La observación de estas estructuras sutiles recuerda que el aspecto suave y uniforme de NGC 489 es el resultado de una historia agitada, repartida a lo largo de miles de millones de años. Esta zona de halo luminoso conduce de manera natural hacia regiones más densas, donde el comportamiento de las estrellas comienza a estar más fuertemente condicionado por el potencial interno. Más cerca del centro, la luz aumenta y las órbitas se cierran, marcando el paso desde las huellas de fusiones pasadas hacia dominios donde la influencia del núcleo oscuro se hace cada vez más evidente. Desde aquí, el relato se prepara para entrar en el cuerpo principal de la galaxia más brillante y compacto. NGC 4889 adopta en su cuerpo principal la forma de un gran elipsoide de luz sin brazos ni estructuras marcadas, dominado por millones de órbitas estelares cruzadas. La idea central de esta parte es que el aspecto suave y uniforme de una gigante elíptica es la huella visible de una dinámica interna muy compleja. En lugar de discos finos y ordenados como los de una galaxia espiral, aquí predomina una distribución gruesa con estrellas que se mueven en todas las direcciones posibles dentro del potencial de la galaxia. Ese potencial es el campo gravitatorio que define cómo se curvan las trayectorias, y en NGC 4889 alcanza valores muy altos hacia el centro donde la masa se concentra cada vez más. Visto con instrumentos sensibles, el perfil de brillo de la galaxia aumenta de forma suave hacia el núcleo, siguiendo una ley que se puede describir con funciones sencillas, pero que esconde un equilibrio colectivo de miles de millones de cuerpos. Cada estrella se desplaza en una órbita que no es una circunferencia perfecta, sino una figura alargada que se reorienta lentamente con el tiempo, como si formara parte de un enjambre que no deja de reorganizarse. Ese movimiento contribuye a que la galaxia muestre una forma global, algo aplanada, similar a una esfera estirada con un eje mayor y otro menor que definen la elipticidad observada. La ligera asimetría del contorno luminoso indica que las órbitas no están repartidas de manera totalmente aleatoria, sino que conservan cierta preferencia heredada de las fusiones que dieron origen al sistema. Sin embargo, a escalas grandes la imagen general sigue siendo muy regular, lo que transmite una sensación de calma y estabilidad. La luz integrada de todas estas órbitas produce un resplandor continuo que, observado desde lejos, carece de puntos sobresalientes. No hay brazos, ni anillos, ni regiones de formación estelar intensa que rompan la armonía de la superficie brillante. La población estelar es en su mayor parte vieja y roja, formada por estrellas que agotaron hace tiempo las etapas más activas de su vida. Eso explica el tono suave y uniforme del elipsoide. Dentro de ese volumen, la densidad de estrellas aumenta a medida que se avanza hacia el centro. La gravedad refuerza el apilamiento de órbitas y estrecha los caminos posibles. Más cerca del núcleo, las trayectorias se vuelven más rápidas y sus periodos se acortan, aunque a simple vista la luz sigue apareciendo continua y serena. Los modelos que describen gigantes elípticas como NGC 489 utilizan distribuciones de energía y momento angular para reproducir la forma observada. En esas descripciones, la galaxia es una colección de familias de órbitas que juntas construyen la figura elipsoidal. Algunas familias corresponden a trayectorias que se alargan más en una dirección que en otra, reforzando el eje mayor. Otras ocupan regiones casi esféricas alrededor del centro y contribuyen a engrosar el cuerpo principal. La combinación de todas crea la silueta que se ve en las imágenes. La forma elíptica también señala que los procesos de fusión han sido importantes en la historia de la galaxia. Cuando dos sistemas se combinan, sus discos se deforman, sus órbitas se mezclan,
y el resultado final tiende hacia estructuras más redondeadas sin patrones de rotación tan definidos. En NGC 4889, el grado de redondez y el nivel de alargamiento ofrecen pistas sobre cuántas fusiones mayores y menores han tenido lugar. Esa información se combina con perfiles de brillo y colores para reconstruir la secuencia aproximada de eventos que construyó el elipsoide actual. Desde el punto de vista de la relajación, la galaxia se comporta como un sistema que ha tenido tiempo suficiente para repartir la energía entre sus componentes y alcanzar un estado globalmente estable. Aún así, esa estabilidad no implica que nada cambie. Las órbitas siguen evolucionando lentamente bajo la influencia de la gravedad mutua y de posibles encuentros con pequeñas galaxias que todavía caen desde el cúmulo. Cada nueva entrada de materia altera ligeramente la distribución interna y puede dejar señales sutiles en la forma del elipsoide. Observado a lo largo de escalas de tiempo muy largas, el cuerpo principal de NGC 4889 es un organismo dinámico, aunque su aspecto congelado sugiera inmovilidad. En el marco de este relato, el elipsoide luminoso constituye la capa, donde se percibe de manera clara la transición entre la envoltura difusa y el dominio cercano al núcleo. Aquí se hace evidente que la galaxia es un conjunto ordenado por la gravedad con una forma que resume millones de historias orbitales. Esta forma prepara el paso hacia regiones internas todavía más densas, donde las órbitas dejan de estar dominadas solo por la galaxia en conjunto y empiezan a sentir de manera creciente la atracción especial del pozo de potencial central. En esa dirección el camino lleva hacia el bulbo central, donde la concentración de masa estelar crece con rapidez. Más adentro, el papel del agujero negro supermasivo empezará a notarse con más claridad en la forma en que las estrellas se distribuyen y se mueven. En el corazón luminoso de NGC 4889, la luz estelar se condensa en una región central gruesa y densa. Esa zona actúa como un gran bulbo sin bordes claros, donde la luz se acumula y todo parece comprimirse hacia el núcleo. La idea que guía esta parte es que ese bulbo recoge las cicatrices principales de las fusiones pasadas. También prepara el escenario para el dominio del agujero negro supermasivo. A medida que se avanza hacia el centro, el brillo crece con rapidez y la galaxia deja atrás la apariencia de elipsoide suave. Las estrellas se apiñan en volúmenes menores, la densidad aumenta y el campo gravitatorio se refuerza. Cada órbita se convierte en un recorrido más corto y más rápido, como si el espacio disponible se redujera poco a poco. Bulbo designa región central engrosada, donde se concentra la luz. En una gigante elíptica como NGC 4289, ese bulbo no se distingue como una estructura separada con contornos nítidos. Sin embargo, su presencia se reconoce en la forma en que el perfil de brillo se eleva en la zona interior. Los modelos ajustan curvas suaves a ese incremento. El resultado indica cuánto ha crecido la concentración de masa en el centro a lo largo del tiempo. Dentro de este bulbo denso, muchas de las estrellas que hoy brillan han sido traídas desde galaxias que en el pasado se fusionaron con NGC 4889. Cada fusión mayor arrastró su propio núcleo estelar hacia el centro común, donde las órbitas se mezclaron. Con el paso de los eones, esos núcleos se fundieron en una estructura más masiva y única. Cuando dos galaxias con agujeros negros centrales se encuentran, esos agujeros se acercan y forman un sistema binario. Un sistema binario es un par unido por gravedad que gira alrededor de un centro común. Ese par comienza a interactuar con las estrellas circundantes y a transferirles energía. En ese proceso, algunas estrellas son expulsadas a grandes distancias y la región más interna del bulbo puede vaciarse parcialmente. El resultado es un núcleo con un centro algo menos brillante de lo que se esperaría en una distribución totalmente suave.
Ese pequeño hueco señala la acción de un binario de agujeros negros en el pasado. En NGC 489, los estudios del perfil central sugieren precisamente este tipo de historia. Señalan una o varias fusiones importantes que han ahuecado ligeramente la zona más interna. Ese ahuecamiento no rompe la serenidad de la galaxia, pero deja una firma delicada en la curva de luz. Bajo esa luz, las estrellas siguen órbitas que se entrecruzan en todas direcciones. Algunas giran en trayectorias que rodean el centro en planos inclinados. Otras se lanzan hacia el núcleo y vuelven a salir como si rebotaran en un pozo invisible. Muchas describen figuras tridimensionales complejas que llenan el bulbo entero y se solapan entre sí. Juntas producen un aspecto globalmente estable, como si el bulbo fuese un volumen sólido de luz. En realidad está compuesto por miles de millones de puntos en movimiento continuo. La velocidad típica de las estrellas en esta región es muy alta. Dispersión de velocidades mide variedad de direcciones y rapidez del movimiento. Esa dispersión se incrementa hacia el centro donde el campo gravitatorio es más intenso. Esta medida sirve como un termómetro gravitatorio que indica cuánta masa invisible está concentrada en el núcleo. En NGC 489, los valores alcanzados son tan elevados que apuntan a un agujero negro con una masa de decenas de miles de millones de soles. El bulbo se convierte así en un laboratorio natural para pesar a ese corazón oscuro mediante el estudio de la danza estelar. Cada espectro de luz tomado en diferentes puntos del bulbo aporta información sobre los movimientos internos. Al combinar muchas observaciones se construyen mapas que muestran cómo cambian las velocidades con la distancia al centro. Cuanto más brusco es el aumento de la velocidad hacia el núcleo mayor, debe ser la concentración de gravedad en un volumen pequeño. El bulbo central, por tanto, cuenta una doble historia. Por un lado, habla de crecimiento lento con estrellas acumuladas a través de fusiones repetidas. Por otro lado, revela la presencia de un motor gravitatorio oculto que ordena los movimientos más internos. El equilibrio entre estas dos influencias define la forma final de la región central. Si la masa estelar fuera la única protagonista, el perfil de brillo seguiría una ley sencilla y predecible. La presencia del agujero negro altera las órbitas más cercanas y modifica ligeramente esa forma teórica. Esa alteración introduce desviaciones sutiles que los modelos tratan de captar con cuidado. Se transforma en la de un sistema de capas internas superpuestas, donde el bulbo representa el nivel en que las fusiones dejan su marca más concentrada. Desde aquí, el relato se acerca a la zona donde las órbitas estelares dejan de describir solo la galaxia en conjunto. Poco a poco comienzan a describir de manera cada vez más directa el pozo profundo cavado por el agujero negro supermasivo en el centro. Muy cerca del centro luminoso de NGC 489, la galaxia deja de ser un conjunto difuso y se convierte en un núcleo compacto donde la luz se concentra de forma intensa. La idea que guía esta parte es que esa región nuclear hoy silenciosa conserva la memoria de una etapa en la que el corazón oscuro fue probablemente mucho más activo. En escalas de pocos cientos de años, la distribución de la luz estelar muestra un perfil suave pero no del todo simple. El brillo no aumenta hasta un pico agudo, sino que parece ligeramente rebajado en el centro inmediato. Ese detalle discreto sugiere que en el pasado, un sistema de agujeros negros centrales removió la región más interna. Un sistema así pudo formarse cuando NGC 489 se fusionó con otra galaxia grande que también albergaba un agujero negro. Durante esa fase los dos agujeros se acercaron lentamente y formaron un par unido por su propia gravedad. Al interactuar con las estrellas cercanas, ese par transfirió energía orbital a las órbitas estelares
y expulsó a muchas de ellas hacia regiones más externas. Este proceso dejó la zona central algo menos densa de lo esperado, en un modelo ideal como si se hubiera excavado un hueco sutil en el corazón luminoso. Esa cavidad suave es una de las claves que permiten intuir la existencia de fusiones pasadas entre núcleos, aun cuando el sistema actual aparezca tranquilo. La luz de la región nuclear procede casi en su totalidad de estrellas viejas y de baja masa. No se observan señales claras de formación estelar intensa, ni grandes reservas de gas frío que puedan alimentar nuevos brotes de actividad. Esta ausencia refuerza la imagen de un núcleo que ha consumido gran parte de sus recursos más fáciles y ha dejado atrás las etapas más tumultuosas. Aún así, la historia de la región sugiere que hace miles de millones de años, el agujero negro central de NGC 489 pudo haber pasado por una fase de cuásar. Un cuásar es un núcleo galáctico extremadamente luminoso, alimentado por un flujo intenso de materia que cae hacia el agujero negro. Durante esa fase, la energía liberada podría haber sido tan grande que compitiese con el brillo del resto de la galaxia. Ahora, sin embargo, lo que se observa es un núcleo apagado, sin un faro deslumbrante en el centro, como si la llama se hubiera reducido a una brasa oculta bajo muchas capas. La ausencia de una fuente puntual muy intensa en el núcleo indica que en la actualidad el ritmo de acreción es bajo o muy intermitente. El gas que llega al centro puede estar caliente y difuso, poco apto para formar un disco denso y brillante. Parte de ese gas se mezcla con el entorno del cúmulo de coma y parte puede quedar atrapada en órbitas que nos llevan directamente al horizonte de sucesos. La región nuclear se convierte así en una zona de transición entre el dominio de la galaxia entera y el dominio casi exclusivo del agujero negro. El movimiento de las estrellas aquí es especialmente revelador. Sus velocidades alcanzan valores muy altos y cambian bruscamente con la distancia al centro. Esa variación marca el momento en que la masa del agujero negro comienza a contribuir de manera importante al campo gravitatorio total. Más lejos, las estrellas orbitan principalmente bajo la influencia de la galaxia como conjunto. Más cerca, el peso del corazón oscuro domina cada trayectoria. Esta zona nuclear actúa como una lente dinámica que transforma el pasado en señales presentes. La forma de la distribución de luz, la pequeña depresión central, la dispersión de velocidades y la falta de gas frío abundante forman un conjunto coherente. Todo apunta a un núcleo que fue más activo, que pasó por fusiones, que probablemente alojó un binario de agujeros y que hoy permanece en un estado de reposo relativo. Desde el punto de vista de la energía, la región nuclear guarda aún el recuerdo de episodios de retroalimentación. Retroalimentación describe el proceso por el cual la energía del agujero negro calienta y expulsa gas. Durante las fases activas, chorros y vientos pudieron abrir canales en el gas circundante, evacuando material que de otro modo habría seguido cayendo. Ese mecanismo pudo contribuir a apagar gradualmente la fase de cuásar, dejando un núcleo limpio con menos combustible. En la actualidad, la falta de una fuente brillante no significa que el agujero esté inactivo en sentido absoluto. Incluso un ritmo bajo de acreción puede seguir calentando el entorno de forma discreta. Sin embargo, a la escala del cúmulo y de la galaxia, la impresión dominante es de calma. La región nuclear se presenta como un espacio en el que la violencia pasada se ha estabilizado. La luz integrada es serena, la estructura es suave y solo un análisis cuidadoso revela la historia agitada que se esconde detrás. En este punto del recorrido, la galaxia deja ver su núcleo como una zona intermedia. Es demasiado grande para confundirlo con el horizonte de sucesos, demasiado pequeño para mezclarlo con el cuerpo general del elipsoide. Desde aquí la mirada se prepara para seguir acercándose. Más adentro espera la capa donde la dispersión de velocidades alcanza valores extremos.
En esa capa, el peso directo del agujero negro supermasivo se hará casi imposible de ignorar. NGC 4889 entra en esta región en un dominio donde las estrellas sienten de forma directa el peso del agujero negro central. La luz sigue siendo suave, pero la dinámica se vuelve más intensa y las velocidades estelares alcanzan valores muy altos en comparación con las capas exteriores. La idea central de esta parte es que la dispersión de velocidades permite pesar el corazón oscuro sin verlo. Dispersión de velocidades significa variedad en la rapidez y dirección con que se mueven las estrellas. Si todas girasen de manera ordenada, las líneas espectrales aparecerían estrechas. En cambio, cuando las órbitas se cruzan en muchas direcciones, esas líneas se ensanchan y revelan un campo gravitatorio profundo. En la zona interna de NGC 4889, el ensanchamiento observado señala que las estrellas corren en todas direcciones posibles, como si estuvieran sometidas a una tensión gravitatoria continua. Cada estrella recorre una trayectoria tridimensional que entra y sale del plano visual. Algunas se acercan mucho al centro antes de volver a alejarse. Otras siguen rutas más amplias que rodean el núcleo sin llegar nunca tan cerca. Juntas forman una especie de enjambre acelerado, donde el orden no se pierde pero se oculta tras la suma de miles de movimientos individuales. Para interpretar este patrón, los astrónomos toman espectros a lo largo de diferentes radios y miden cómo se ensanchan las líneas de absorción. Cada ancho observado se traduce en un valor de velocidad típica. Esos valores se comparan con modelos que incluyen solo la masa estelar visible y por separado modelos que añaden un agujero negro central. Cuando los modelos sin agujero negro no logran reproducir las velocidades medidas, la conclusión es clara. Debe existir una concentración de masa adicional en el centro. En NGC 4889, las velocidades internas resultan tan altas que obligan a introducir un componente invisible extremadamente masivo. De este modo, la dispersión de velocidades se convierte en una báscula cósmica. La galaxia no muestra el agujero negro de manera directa, pero su influencia sobre las órbitas estelares delata su presencia. En la práctica, esta región representa la zona donde el potencial gravitatorio cambia de forma más rápida con la distancia. Más afuera domina la masa repartida en estrellas, más adentro domina la masa concentrada en el agujero negro. Las estrellas que cruzan este límite experimentan un tirón cada vez más fuerte hacia el centro. Sus órbitas se curvan con mayor brusquedad y sus periodos se acortan. La luz de cada una, sin embargo, sigue sumándose al fondo general, de modo que el aspecto visual permanece sereno. Solo el análisis detallado de la velocidad muestra la agitación interna. Esta diferencia entre apariencia tranquila y dinámica intensa da a la región un carácter doble. Por un lado, transmite calma a la mirada lejana. Por otro, encierra un movimiento profundo como una respiración rápida escondida bajo una superficie inmóvil. La masa del agujero negro de NGC 4889, estimada en decenas de miles de millones de soles, se deduce precisamente de este contraste. La cantidad de movimiento necesaria para mantener las estrellas atrapadas en un campo tan intenso obliga a asignar al centro una masa extraordinaria. Sin esa masa, las órbitas más rápidas escaparían. Esta capa de la galaxia se convierte entonces en el lugar donde la gravedad del corazón oscuro pasa de ser un matiz a ser el factor dominante. En ese entorno, pequeñas variaciones en la posición inicial de una estrella pueden llevarla con el tiempo a trayectorias muy diferentes. Algunas pueden caer hacia órbitas cada vez más internas. Otras pueden ser desviadas hacia rutas más alejadas, aunque sigan dentro del dominio de la galaxia. A escalas de millones de años, este juego de trayectorias redistribuye lentamente la materia
y mantiene el bulbo vivo aunque la estructura global parezca estable. Para la comprensión del universo, esta región tiene un papel importante. Muestra que los agujeros negros supermasivos no son curiosidades aisladas, son piezas fundamentales en la arquitectura de las galaxias gigantes. Al medir la dispersión de velocidades en NGC 4889, se aprende cómo responde una galaxia entera a la presencia de un núcleo extremo. Ese conocimiento ayuda a construir relaciones entre la masa del agujero negro y las propiedades globales de la galaxia, como su luminosidad o la amplitud de sus velocidades internas. En esta escala, el relato se sitúa en el punto de inflexión entre la galaxia y el agujero negro. Desde aquí un paso más hacia adentro lleva a distancias donde las estrellas ya no pueden seguir órbitas complejas durante mucho tiempo. Su destino queda cada vez más ligado al pozo profundo que se abre en el centro de NGC 4889. En esas distancias, incluso pequeñas perturbaciones conducen con facilidad a trayectorias de caída casi inevitable. La luz que procede de esas órbitas íntimas es difícil de separar del brillo general del núcleo. Aún así, en la suma silenciosa de sus movimientos, se esconde la preparación del siguiente tramo del viaje. NGC 4889 alberga en su región más interna un pozo de potencial especialmente profundo, donde el espacio se curva de forma más acusada y las órbitas comienzan a estrecharse. La idea central de esta parte es que en esta zona el campo gravitatorio ya no puede describirse solo con la imagen clásica de muchas masas repartidas, sino como una cuenca casi única dominada por el centro. Potencial gravitatorio describe la energía necesaria para escapar de un campo de gravedad. Cuanto más hondo es el pozo, más difícil resulta salir. En el núcleo de NGC 4889, ese pozo alcanza una profundidad extraordinaria debido a la combinación del bulbo denso y del agujero negro supermasivo. A distancias moderadas, las estrellas aún sienten la presencia del resto de la galaxia. A distancias más pequeñas, sin embargo, el término central se vuelve dominante. Las órbitas se hacen más cerradas, los periodos se reducen y la sensibilidad a pequeñas perturbaciones aumenta. La suma de todos estos efectos convierte la región interna en un entorno donde el movimiento es delicado y cualquier cambio tiene consecuencias amplificadas. En las escalas que rodean este pozo, las trayectorias dejan de parecer simples elipses y adoptan formas más complejas. Algunas estrellas siguen órbitas que se aproximan mucho al centro antes de volver a alejarse. Otras se quedan atrapadas en figuras que rodean el núcleo repetidas veces, cruzándose con muchas trayectorias vecinas. La distribución de estas órbitas se estudia con modelos que combinan gravedad clásica y relativista. Gravedad relativista tiene en cuenta que masa y energía deforman el espacio-tiempo. Cerca de un agujero negro tan masivo, este efecto ya no es despreciable. Aunque la mayor parte del bulbo pueda describirse con leyes clásicas, la zona cercana al pozo central exige correcciones. Estas correcciones se manifiestan en ligeras diferencias entre las órbitas esperadas y las observadas en cómo cambian las velocidades con el radio y en la forma en que la luz de las estrellas se desplaza hacia longitudes de onda distintas. En esta región, el pozo de potencial actúa como una frontera gradual entre lo que todavía se entiende con relativa facilidad y lo que requiere una descripción más sutil. A medida que se desciende por la cuenca gravitatoria, el margen para órbitas amplias se reduce. Las estrellas que conservan suficientes reservas de energía orbital permanecen en trayectorias elevadas, pero aquellas que pierden energía, ya sea por encuentros o por efectos colectivos, descienden hacia rutas más estrechas. Algunas pueden ser desviadas hacia órbitas alargadas que las llevan a distancias mayores antes de devolverlas al entorno interno. Otras con el tiempo pueden cruzar una especie de umbral dinámico,
y quedar destinadas a caer hacia regiones donde la influencia del agujero negro es casi absoluta. El gas que penetra en esta zona sigue un destino parecido. Nubes de gas caliente o tibio pueden entrar en el pozo de potencial y fragmentarse. Parte del material se calienta y se mezcla con el entorno. Otra parte pierde momento angular y cae más hacia adentro, contribuyendo a alimentar lentamente al agujero negro. Aunque en la actualidad NGC 489 no muestre una actividad extrema, este tipo de procesos puede continuar a un ritmo bajo. El pozo central sigue siendo una ruta disponible para la materia que logre franquear las barreras de estabilidad. Vista en conjunto, esta región funciona como una cámara de compensación entre la galaxia y el centro. Por aquí pasa la información dinámica que permitirá más adentro definir el comportamiento de la materia en las proximidades del horizonte de sucesos. Cada estrella que entra en el pozo y sale de nuevo lleva consigo una pequeña huella del encuentro en forma de cambios de velocidad y de dirección. Al cabo de muchos ciclos, esas huellas acumuladas ayudan a esculpir la distribución global de órbitas. La forma precisa del pozo también influye en la manera en que la luz se curva al pasar cerca del centro. Curvatura de la luz significa que los rayos no siguen líneas rectas en un campo gravitatorio. Aunque en estas distancias el efecto sea sutil, contribuye a reforzar la idea de que el espacio mismo participa en la estructura del núcleo. Para la comprensión del conjunto de NGC 489, este nivel de profundidad ofrece un punto de vista clave. Muestra cómo la galaxia, el bulbo y el agujero negro se integran en una única arquitectura continua, sin saltos bruscos, pero con un incremento constante de intensidad hacia el centro. Desde esta capa el relato se prepara para entrar en regiones todavía más cercanas al agujero negro, donde las órbitas estelares empiezan a confundirse con trayectorias límite, y el horizonte de sucesos se insinúa como una frontera silenciosa que aún no se puede ver, pero sí sentir en la manera en que la materia se mueve a su alrededor. En esa proximidad cada giro tarda menos tiempo, cada cambio de trayectoria se vuelve más decisivo, y el corazón oscuro de energía 489 marca el ritmo. NGC 4889 se halla inmersa en un océano de gas caliente que no pertenece solo a la galaxia, sino al cúmulo de Coma en su conjunto. La idea central de esta parte es que ese gas y su halo de rayos X muestran cómo el núcleo oscuro influyó y quizás sigue influyendo en escalas mucho mayores que el propio bulbo estelar. El gas está formado por partículas cargadas que alcanzan temperaturas de decenas de millones de grados demasiado altas para emitir luz visible de forma eficiente. En cambio, brillan intensamente en rayos X, una radiación de alta energía que solo puede registrarse con instrumentos especializados. Cuando se observa Coma en esta banda, aparece una nube extensa y difusa que envuelve a muchas de sus galaxias, y en la zona de NGC 4889, esa nube se vuelve especialmente relevante. La presencia de este gas indica que el cúmulo ha pasado por una larga historia de colisiones y calentamiento. Parte del calor proviene del propio proceso de caída de materia hacia el potencial del cúmulo. Al descender, el gas gana energía y se recalienta. Otra parte procede de la actividad de los núcleos galácticos, incluidos los de galaxias como NGC 489, que en el pasado pudieron expulsar chorros y vientos a gran escala. Esos chorros atraviesan el gas, abren cavidades y empujan material hacia afuera, como si inflasen burbujas invisibles en el medio caliente. Con el tiempo, las cavidades pueden rellenarse de nuevo, pero la energía aportada no desaparece. Permanece como calor distribuido en el halo. El resultado es una atmósfera que rodea al cúmulo y al mismo tiempo se entrelaza con las capas externas de las galaxias.
En las inmediaciones de NGC 489, el gas caliente se adapta al pozo de potencial de la galaxia y del cúmulo. Se acumula en torno al centro, describiendo una distribución que revela cuánto pesa la estructura total. Algunos mapas de rayos X muestran regiones un poco más brillantes, cerca del núcleo del cúmulo, señales de mayor densidad o de temperaturas algo superiores. Estas variaciones pueden relacionarse con episodios de retroalimentación. Retroalimentación significa que la energía liberada por el agujero negro regresa al medio que lo rodea. Durante las fases activas, esa energía impide que todo el gas disponible caiga de golpe al centro. Lo calienta, lo expulsa o lo redistribuye, y así regula la cantidad de materia que termina creciéndose. En un sistema tan masivo como NGC 489, este mecanismo adquiere especial importancia. Sin él, el gas del cúmulo podría enfriarse con rapidez y alimentar un núcleo que se encendería de nuevo de forma muy intensa. El halo de rayos X es por tanto una especie de registro extendido de ese diálogo entre el núcleo oscuro y su entorno. Cada pequeña estructura, cada cambio de brillo, puede interpretarse como el eco de una antigua erupción o de una compresión debida a la caída de materia. Aunque hoy el agujero negro de NGC 489 parezca tranquilo, el gas caliente conserva las marcas de épocas más ruidosas. Desde el punto de vista de la estabilidad del cúmulo, esta atmósfera caliente actúa como un colchón. Su presión ayuda a sostener parte del peso de la materia que se encuentra dentro del potencial de coma. A escalas grandes, el equilibrio entre gravedad y presión del gas mantiene la estructura del cúmulo en una forma aproximada de bola difusa. A escalas más pequeñas, cerca de NGC 489, ese gas decide cuánto material frío puede llegar a condensarse de nuevo y caer hacia el centro. En regiones donde el gas se enfría más rápido, pueden aparecer filamentos que descienden hacia el núcleo como ríos discretos, que alimentan a largo plazo al agujero negro. En regiones más calientes, el gas permanece suspendido durante más tiempo y frena el suministro. Así el halo de rayos X conecta la historia energética del agujero negro con la evolución de todo el cúmulo. Lo que ocurre en un volumen muy pequeño cerca del horizonte de sucesos termina reflejándose tarde o temprano en cómo brilla y respira el gas a cientos de miles de años luz de distancia. Desde esta capa del relato se aprecia que el corazón oscuro de NGC 489 no es solo un objeto interno de la galaxia, sino un actor que contribuye a calentar y ordenar el medio que comparte con otras muchas galaxias de coma. Más adelante, al seguir acercándose hacia el centro, la atención se desplazará desde este halo extendido de gas caliente hacia las regiones donde la materia ya no puede permanecer difusa y debe organizarse en órbitas y estructuras cada vez más íntimas alrededor del agujero negro supermasivo. En ese acercamiento, la imagen del halo se irá desvaneciendo y quedará solo un resplandor de fondo casi uniforme. Desde allí la historia continuará descendiendo por escalas de tamaño cada vez menores, hasta rozar los dominios donde el espacio y el tiempo comienzan a comportarse de manera distinta alrededor del núcleo de NGC 489. NGC 489 ofrece, cuando se la observa con calma, un ejemplo extremo de la relación entre la masa del agujero negro central y el brillo total de la galaxia que lo alberga. La idea central de esta parte es que NGC 489 parece ir un paso más allá de las reglas habituales y obliga a afinar cómo se entiende ese vínculo entre luz y gravedad. En muchas galaxias elípticas, la masa del agujero negro se correlaciona con la luminosidad del bulbo y con la dispersión de velocidades de sus estrellas, como si núcleo y cuerpo crecieran en paralelo. Correlación significa que dos cantidades cambian juntas de forma predecible, aunque la causa última sea compleja. En el caso de NGC 489,
La masa estimada de su agujero negro es tan grande que se sitúa en la franja más alta de las curvas conocidas. Su corazón oscuro alcanza decenas de miles de millones de masas solares, mientras que el brillo de la galaxia, aunque enorme, no aumenta en la misma proporción. Esto sugiere que el agujero negro ha crecido de manera especialmente eficiente o que la galaxia ha sufrido una historia de fusiones y episodios de acreción distinta de la norma. Acreción describe el proceso por el cual la materia cae y se acumula sobre un objeto central. A lo largo de su vida, NGC 489 pudo recibir gas y galaxias en cantidades que permitieron al agujero negro ganar masa a un ritmo muy alto en ciertas etapas. En otras, quizá el suministro de combustible se redujo mientras el resto de la galaxia continuaba evolucionando de forma más tranquila. El resultado actual es un sistema en el que la masa central parece ligeramente sobredimensionada respecto a la luminosidad global. Desde el punto de vista de la física de galaxias, esto es importante. Indica que la relación entre núcleo y envoltura no siempre es rígida. Hay margen para casos donde la balanza se inclina hacia el agujero negro. Al mismo tiempo, NGC 4889 sigue encajando de manera general en las tendencias observadas. Su brillo es el de una gigante elíptica central de cúmulo, su dispersión de velocidades es muy elevada, y su tamaño es comparable al de otras galaxias dominantes en cúmulos masivos. Lo que cambia es el extremo del rango, la forma en que las cifras se estiran hacia valores límite. Para visualizar este equilibrio puede imaginarse un diagrama donde cada galaxia es un punto colocado según su luminosidad y la masa de su agujero central. La mayoría se agrupa en una franja inclinada a una nube estrecha que marca la tendencia. NGC 4889 se sitúa en la parte alta de esa nube ligeramente por encima de la línea media, como una señal de hasta dónde puede crecer un núcleo dentro de una galaxia de cúmulo. Esa posición elevada indica que para algunas galaxias centrales, el crecimiento del agujero negro puede adelantarse al crecimiento del cuerpo estelar. Este avance puede deberse a fases de cuásar especialmente largas, a fusiones repetidas entre agujeros centrales o a una combinación de ambos factores. Cuásar en este contexto designa un núcleo brillante alimentado por un flujo intenso de materia. Aunque hoy NGC 4889 muestre un centro apagado, su agujero negro conserva la masa acumulada durante épocas más activas. Desde la distancia la galaxia parece tranquila y estable. Sin embargo, su lugar en las relaciones entre masa y luz muestra que en su pasado el núcleo tuvo que ser muy eficaz absorbiendo materia. Este tipo de sistemas sirve para poner a prueba los modelos que describen el crecimiento coordinado de galaxias y agujeros negros. Si la mayoría sigue una pauta clara pero algunos casos límites se desvían, los modelos deben incorporar mecanismos que expliquen esas desviaciones. NGC 4889 señala que en entornos de cúmulos densos, las colisiones y el suministro de gas pueden empujar a los agujeros negros centrales hacia masas excepcionales. A cambio, esos núcleos pueden devolver grandes cantidades de energía al entorno, calentando el gas y modulando la formación de nuevas estrellas. Así, la relación entre masa central y luminosidad deja de ser una simple fórmula y se convierte en el resumen de una historia larga de intercambios. En cada punto del diagrama se condensa el rastro de fusiones, episodios de acreción y fases de calma. En el caso de NGC 4889, esa historia conduce a un corazón oscuro que roza los límites conocidos abrigado por una envoltura estelar, que aunque brillante, no revela por sí sola la magnitud del objeto que esconde en el centro. Esta capa del viaje muestra cómo los números y las curvas estadísticas se transforman en una imagen física concreta. Muestran una galaxia central de cúmulo, donde el núcleo ha adquirido un peso desproporcionado, pero sigue armonizado con el conjunto a través del campo gravitatorio común.
Desde aquí el relato puede seguir descendiendo hacia distancias menores, donde la influencia del agujero negro ya no se expresa en diagramas ni en correlaciones, sino en la forma de órbitas extremas y regiones del espacio donde el tiempo comienza a transcurrir de otra manera. En el cúmulo de coma, la energía que alguna vez liberó el núcleo de NGC 4889 no se pierde, sino que se dispersa lentamente por el gas caliente que lo rodea. La idea central de esta parte es que la retroalimentación del agujero negro, incluso cuando ya no es violenta, deja huellas duraderas en el cúmulo entero. Retroalimentación es el proceso por el cual la energía emitida por el núcleo regresa al medio que lo alimenta y modifica su comportamiento. Durante fases activas, un agujero negro supermasivo puede lanzar chorros relativistas y vientos potentes que atraviesan el gas circundante. Chorros relativistas son flujos de partículas que se desplazan casi a la velocidad de la luz. Esos chorros se abren paso como lanzas invisibles, empujan el gas, excavan cavidades y depositan energía lejos del centro. El gas comprimido alrededor de las cavidades se calienta y brilla con más intensidad en rayos X, mientras que el interior de las burbujas aparece más tenue. Con el tiempo, la presión del entorno empuja de nuevo sobre esas cavidades, las deforma y contribuye a mezclar la energía inyectada. El resultado es un medio caliente más agitado, menos propenso a enfriarse rápidamente y caer de golpe hacia el núcleo. En un cúmulo tan masivo como COME, este ciclo puede repetirse muchas veces a lo largo de miles de millones de años. El núcleo de NGC 4889 alterna periodos de alta actividad con fases silenciosas como la actual. Cada estallido deja su marca en forma de ondas de presión, cavidades sutiles y regiones donde el gas alcanza temperaturas algo mayores. En conjunto, estas marcas transforman el cúmulo en una estructura donde gravedad y calor compiten de manera continua. La gravedad intenta hacer que el gas se desplace hacia las zonas de potencial más profundo cerca del centro. El calor, en cambio, tiende a expandirlo y a mantenerlo a cierta distancia. Este equilibrio ayuda a explicar por qué el gas de coma permanece caliente en grandes volúmenes y por qué no colapsa rápidamente hacia NGC 4889 y las otras galaxias centrales. Sin retroalimentación se formaría un flujo frío continuo, un río de gas que caería al núcleo y encendería de nuevo el cuásar. El hecho de que hoy NGC 4889 aparezca en calma sugiere que el ciclo de calor y caída se ha regulado. El gas sigue perdiendo energía por radiación, pero parte de esa pérdida se compensa con el calor que fue inyectado en el pasado o con episodios discretos de actividad actual. Para el cúmulo, esta regulación tiene consecuencias profundas. Controla la tasa a la que se forman nuevas estrellas en las galaxias centrales. También afecta a la forma en que el gas se distribuye a escalas de cientos de miles de años luz. Zonas ligeramente más calientes se vuelven menos densas y frenan la formación de estructuras compactas. Zonas algo más frías pueden permitir que se condensen filamentos que lentamente se deslizan hacia el interior. Cada filamento que cae alimenta al núcleo y cada nueva erupción devuelve energía al gas. De este modo, NGC 4889 y el cúmulo de coma participan en un ciclo compartido. La galaxia central no es un actor aislado, sino una pieza de un sistema mayor, donde el núcleo oscuro responde al estado del gas y lo modifica a su vez. Para la comprensión de los cúmulos, este comportamiento resulta esencial. Muestra que la evolución de las galaxias centrales no puede estudiarse separada del halo de rayos X y de la atmósfera caliente del cúmulo. En escalas cosmológicas, la retroalimentación ayuda a explicar por qué muchos cúmulos presentan gas caliente, que no llega a formar estrellas al ritmo que se esperaría.
también ayudas a entender por qué los agujeros negros centrales pueden alcanzar masas tan grandes sin provocar una caída catastrofista de todo el gas disponible. En lugar de consumirlo de una vez, el núcleo lo calienta, lo redistribuye y lo regula. En NGC 4889, la masa extrema de su agujero negro sugiere que las fases de alta actividad debieron ser muy eficientes. Cada episodio probablemente abrió cavidades, lanzó ondas de choque suaves y calentó capas de gas que aún hoy conservan algo de ese impulso. Aunque la actividad actual sea baja, el cúmulo sigue respirando con el recuerdo de aquellas etapas. Desde la perspectiva de un observador lejano, nada de esto se percibe como violencia. Solo se ve una nube de rayos X estable superpuesta a un campo de galaxias. Sin embargo, al descender por las capas del relato se reconoce que el corazón oscuro de NGC 4889 ha influido en el clima del cúmulo, en su temperatura y en la manera en que el gas se distribuye. Esta capa prepara el paso hacia regiones todavía más próximas al agujero negro, donde la energía no se manifiesta ya en burbujas gigantes, sino en la organización íntima de órbitas y materia en las cercanías del horizonte. Allí, la relación entre núcleo y entorno se vuelve local de nuevo. El foco se desplaza desde el cúmulo entero hacia la vecindad inmediata del gigante oscuro, donde el espacio empieza a curvarse de forma más intensa alrededor del centro de NGC 4889. NGC 4889 muestra en la vecindad inmediata de su núcleo un espacio donde la influencia del agujero negro supermasivo se vuelve casi total y las órbitas dejan de ser simplemente estelares. La idea central de esta parte es que en este entorno cercano las trayectorias de estrellas y gas se aproximan al límite entre la estabilidad prolongada y la caída inevitable. A distancias todavía mayores que el horizonte de sucesos, pero mucho menores que el tamaño del bulbo, el campo gravitatorio adquiere una forma tan concentrada que el movimiento se parece más a un remolino profundo que a la danza amplia vista en las capas anteriores. Las estrellas que cruzan esta región describen órbitas muy rápidas, con periodos que pueden ser miles de veces más cortos que los de las estrellas de la envoltura. Muchas siguen caminos elípticos muy alargados que las llevan cerca del centro y luego las devuelven a zonas algo más seguras. Otras se mueven en trayectorias que con el tiempo se ven alteradas por encuentros y pequeñas perturbaciones hasta adquirir formas más caóticas. Algunas de esas órbitas son casi tangenciales al límite de la estabilidad, como si rozaran una frontera invisible entre permanecer en la galaxia o ser engullidas. En esta escala, las correcciones relativistas al movimiento se vuelven más importantes. La curvatura del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro de decenas de miles de millones de masas solares hace que las órbitas precesen. Precesión significa que el eje mayor de una órbita gira lentamente con cada vuelta. Este efecto añade una capa extra de complejidad al movimiento y contribuye a que las trayectorias nunca se repitan exactamente igual. La luz emitida por las estrellas cercanas al núcleo también experimenta desplazamientos sutiles. Se desplaza hacia longitudes de onda más largas al escapar del pozo de potencial, un fenómeno conocido como corrimiento gravitatorio al rojo. Es un corrimiento pequeño a estas distancias, pero reforzado por las altas velocidades orbitales. En conjunto, estos efectos revelan que la vecindad inmediata del agujero negro pertenece ya al régimen donde la relatividad general describe mejor la gravedad. Aún así, incluso aquí la estructura permanece suave. No se observa un borde brillante ni un anillo resplandeciente que marque la posición exacta del horizonte. El horizonte de sucesos es una superficie matemática donde la velocidad de escape iguala la velocidad de la luz. Está situada muy por dentro de esta región,
a un radio miles de veces menor que la escala que se describe ahora. Lo que se ve en esta capa es más bien la antesala de ese límite, un espacio donde el campo gravitatorio ya ha moldeado las órbitas de manera decisiva, pero donde la materia puede seguir dando vueltas durante largos intervalos. Algunas estrellas, sin embargo, terminan por cruzar la línea de no retorno. Encuentros cercanos, pequeñas pérdidas de energía o fluctuaciones en el potencial pueden empujarlas hacia trayectorias de caída. Durante esa fase final su luz se acelera y se distorsiona. Para un observador distante, el proceso parece estirarse en el tiempo a medida que la estrella se acerca al horizonte debido a la dilatación temporal. Dilatación temporal significa que el paso del tiempo no es igual en todas partes. Cerca de un campo gravitatorio intenso, los procesos parecen ralentizarse vistos desde lejos. En la práctica, la estrella desaparece como fuente coherente mucho antes de cruzar el horizonte. Se rompe, se calienta o se vuelve demasiado débil para distinguirla del fondo. Queda solo la suma silenciosa de muchas caídas pasadas codificada en la masa final del agujero negro. Además de estrellas pequeñas, nubes de gas y polvo pueden entrar también en esta región. El gas que conserva suficiente momento angular puede organizarse en estructuras parciales como anillos o flujos espirales antes de avanzar hacia radios menores. Momento angular es una medida de rotación y resistencia a cambiar de giro. Cuanto más momento tenga el gas, más difícil será que caiga directamente. Necesita perderlo quizá por fricción interna o por interacción con campos magnéticos para seguir acercándose. En un objeto tan masivo como el agujero de NGC 4889, esta pérdida puede ser lenta y muchos paquetes de gas pueden quedar atrapados en órbitas internas durante largos tiempos. Desde la perspectiva del cúmulo, todo este movimiento se produce en un espacio minúsculo insignificante comparado con el tamaño de coma. Sin embargo, es ahí donde se decide qué materia termina unida al corazón oscuro y qué materia permanece en la galaxia. La vecindad inmediata del agujero negro funciona entonces como un filtro, una región donde pequeñas diferencias en trayectorias y energías determinan destinos muy distintos. Esta capa del viaje marca el último nivel donde todavía es posible describir el movimiento con imágenes relativamente intuitivas de órbitas y caídas. Más cerca del centro, el lenguaje se vuelve necesariamente más abstracto. El horizonte de sucesos empieza a dominar la descripción y el espacio-tiempo se impone como protagonista de la escena alrededor del núcleo de NGC 4889. NGC 489 oculta en su centro un horizonte de sucesos que a la distancia del cúmulo de coma ningún telescopio puede resolver. La idea central de esta parte es sencilla. Ese horizonte no se ve de forma directa, pero su presencia se nota en cómo cambian la luz y el tiempo cerca del núcleo. El horizonte de sucesos marca una frontera física fácil de imaginar. Es la región donde la velocidad necesaria para escapar iguala a la velocidad de la luz. Más allá de ese límite, ningún cuerpo ni señal puede regresar al exterior. Ese borde no es una superficie sólida ni una pared material. Es un contorno en el espacio-tiempo que rodea al agujero negro y define su dominio interior. En NGC 4889, ese horizonte tiene un tamaño enorme en kilómetros, pero sigue siendo minúsculo comparado con la distancia que separa la galaxia de la Tierra. Por eso el horizonte se esconde dentro de un solo punto de luz en las imágenes incluso para los instrumentos más sensibles. Aún así, su efecto se refleja en la luz procedente de regiones algo exteriores. Allí las órbitas rozan la zona de no retorno y el tiempo comienza a distorsionarse. En esas cercanías, la dilatación temporal se vuelve intensa. Dilatación temporal significa que el tiempo fluye a ritmos distintos según el campo gravitatorio. Cerca del horizonte,
Los procesos físicos transcurren con normalidad para la materia que cae, pero vistos desde lejos parecen ralentizarse de forma continua. Una partícula que se precipita hacia el agujero negro emite luz que tarda cada vez más en llegar a un observador distante. Su frecuencia también se desplaza hacia longitudes de onda más largas y se hace menos energética. La combinación de estos efectos hace que la caída parezca congelarse cerca del horizonte. Es como si la materia quedase suspendida en un brillo cada vez más débil. En realidad la partícula cruza el límite en un tiempo propio finito, pero su imagen se difumina hasta desaparecer en el fondo luminoso del núcleo. Algo parecido ocurre con cualquier estructura de gas que se acerque demasiado. La parte más cercana al horizonte ve cómo su reloj propio se desacopla poco a poco del reloj lejano. La luz que emite se estira, se atenúa y termina mezclándose con el resplandor general. Desde la posición de la Tierra, el horizonte de NGC 489 no se distingue de la región que lo rodea. Solo se percibe el efecto global de la masa. Ese efecto aparece en las curvas de velocidad y en los perfiles de brillo. También se nota en la manera en que la luz se curva al pasar cerca del centro. Lente gravitatoria es la desviación del camino de la luz por un campo de gravedad. En un cúmulo como coma, casi toda esa desviación procede de la masa extendida en materia oscura y galaxias. Sin embargo, el núcleo de NGC 489 añade un pequeño suplemento local al mapa de desviaciones. A escalas muy pequeñas, la curvatura del espacio-tiempo alrededor del agujero negro puede enfocar o desviar algunos rayos procedentes de regiones interiores. Si existiera un disco de gas muy caliente y brillante pegado al horizonte, ese disco podría producir arcos de luz e imágenes en forma de anillo. Sería algo parecido a una sombra rodeada de un halo luminoso, como en otros sistemas más cercanos. En NGC 489, la gran distancia y la falta aparente de un disco interno tan intenso hacen que esa visión no sea accesible. Lo que llega hasta los detectores es una suma lejana de luz estelar y señales débiles de gas. Sobre ese fondo el horizonte deja solo una huella indirecta. Muestra que hay regiones del universo que solo pueden describirse mediante modelos apoyados en indicios, no mediante imágenes directas. NGC 489 ofrece un ejemplo claro. Su horizonte de sucesos es una consecuencia necesaria de la masa medida, pero permanece fuera del alcance de cualquier telescopio. Para la mente humana esta situación es una frontera suave. Más allá de cierto punto, la descripción debe confiar en ecuaciones comprobadas en otros contextos y extrapoladas a un entorno extremo. El resultado es una imagen coherente pero siempre parcial. El horizonte de NGC 489 existe como una presencia silenciosa en el relato. Es una superficie que no emite luz y sin embargo fija qué trayectorias terminan y cuáles continúan. Desde el punto de vista del cúmulo, ese límite interno no altera la marcha general de las galaxias ni del gas. Sin embargo, decide el destino de la materia que consigue llegar muy adentro. Esta capa del viaje sitúa la atención justo en el borde conceptual del agujero negro. Más allá, las palabras habituales sobre órbitas y movimientos empiezan a perder precisión. En lugar de seguir descendiendo, el relato se detiene aquí y se prepara para reabrir la mirada hacia afuera. Poco a poco el foco abandonará las inmediaciones del horizonte y retornará al conjunto de NGC 489. Después se extenderá al cúmulo de coma y a las escalas aún mayores. Este corazón oscuro queda situado en el mapa más amplio del cosmos, NGC 4889. Queda ahora en el centro del mapa mental como un corazón oscuro rodeado por capas de luz estelar y gas caliente que se han ido describiendo paso a paso. La idea central de esta parte es que el viaje se detiene justo en el límite de lo observable y vuelve a abrirse hacia afuera para situar ese núcleo extremo dentro del conjunto del cúmulo de coma
y del universo visible. Desde las escalas de cúmulo NGC Quadrant 89, aparece como una de las luces dominantes, una elíptica gigante incrustada en el mar de galaxias que pueblan Coma. Desde las escalas internas, en cambio, se presenta como la carcasa luminosa de un agujero negro cuya masa alcanza decenas de miles de millones de soles. Entre ambos extremos se despliega una secuencia continua de capas desde la envoltura estelar difusa hasta la vecindad inmediata del horizonte de sucesos. Cada capa registra una parte distinta de la historia de la galaxia y de su núcleo. La envoltura exterior conserva la memoria de colisiones suaves y fusiones lejanas. El elipsoide principal resume la larga mezcla de órbitas que construye una gigante elíptica. El bulbo central y el núcleo silencioso guardan el rastro de fusiones entre agujeros negros y de fases antiguas de cuásar. La región de alta dispersión de velocidades actúa como una balanza natural que pesa al corazón oscuro sin verlo. Más adentro, el pozo de potencial, la vecindad inmediata y el horizonte velado completan el cuadro. En conjunto, NGC 4889 se entiende como un sistema en el que la luz visible solo muestra una parte del relato. Lo que realmente fija la estructura interna es la distribución de masa, y en esa distribución el agujero negro central ocupa un lugar desproporcionado. Sin embargo, incluso una masa tan extrema permanece contenida dentro de un contexto mayor. El cúmulo de Coma aporta el campo gravitatorio de fondo, la materia oscura y el gas caliente que envuelven a la galaxia. La red cósmica canaliza materia hacia el cúmulo durante miles de millones de años y alimenta de forma indirecta el crecimiento de su núcleo. A la vez, la energía liberada por el agujero negro retorna al medio, calienta el gas y modula la formación de estrellas. Así, el corazón oscuro no es un elemento aislado, sino una pieza integrada en el ciclo de materia y energía del cúmulo. A escala humana, todo este proceso transcurre con una lentitud que resulta casi inmóvil. Las órbitas tardan millones de años en completar un giro. Las fases de actividad de un cuásar duran épocas enteras y luego se apagan. La caída de nuevas galaxias hacia el centro del cúmulo se mide en miles de millones de años. Frente a esas escalas, el núcleo de NGC 4889 permanece como una presencia constante, una fuente de gravedad que no cambia apreciablemente en ningún intervalo de tiempo cercano. Para la mirada distante, esta estabilidad ofrece una sensación de calma. El cúmulo de Coma aparece en el fondo del cielo como un conjunto de luces suaves. En NGC 4889 se mezcla con sus compañeras en una visión donde nada parece moverse. Solo el análisis paciente de la luz revela la intensidad oculta del corazón oscuro. Este contraste entre apariencia tranquila y realidad extrema es una de las claves que hacen de NGC 4889 un objeto tan significativo. Muestra que el universo puede ocultar masas descomunales detrás de superficies serenas y que la comprensión de esas masas requiere herramientas matemáticas y observaciones cuidadosas. También muestra que incluso en casos límite, el equilibrio general se mantiene. El cúmulo sigue unido. El gas caliente sigue emitiendo rayos X. La galaxia conserva su forma elíptica y su halo de estrellas viejas. Nada en el aspecto general de Coma sugiere una amenaza inmediata. A pesar de la masa enorme del agujero negro, la distancia que separa al cúmulo de la Vía Láctea es tan grande que su influencia directa queda confinada a su entorno inmediato. NGC 4889 es un laboratorio lejano, no un peligro cercano. En este punto, el relato regresa al plano amplio. El cúmulo puede imaginarse como una isla luminosa en la red cósmica, y en el centro de esa isla, a NGC 4889, como una plaza mayor iluminada en torno a un pozo profundo que nunca se ve por completo.
Escalas, capas y tiempos distintos se superponen en una imagen única, estable y silenciosa. El viaje hacia el núcleo se detiene en el borde del horizonte de sucesos, allí donde las ecuaciones continúan pero las observaciones se atenúan. Desde ese borde conceptual la mirada puede descansar. Sabe que en el centro de NGC 4889 el espacio y el tiempo se curvan hasta límites difíciles de imaginar, pero también sabe que ese corazón oscuro forma parte de un cosmos que en su mayoría permanece tranquilo y accesible a la contemplación paciente. En el cúmulo de coma NGC 4889, continúa suspendida en la distancia como una mancha suave de luz que guarda en su interior un corazón oscuro silencioso. Las capas que la rodean desde la envoltura difusa hasta el núcleo más profundo siguen su curso lento casi inmutable, mientras las órbitas de las estrellas trazan figuras que se repiten a un ritmo demasiado amplio para la escala de una vida humana. El gas caliente se mantiene extendido entre las galaxias emitiendo un resplandor que solo unos pocos instrumentos pueden traducir en imagen, y aún así conserva una calma general que envuelve al cúmulo entero. El peso del agujero negro central de NGC 4889 permanece escondido detrás del brillo del núcleo, actuando sin estridencias como una presencia constante que ordena el movimiento de la materia más cercana. Todo lo que cae hacia él lo hace siguiendo trayectorias largas guiadas por la curvatura del espacio y por el potencial profundo del centro galáctico. A distancias tan grandes como las que separan Coma de la Vía Láctea, sin embargo, esa fuerza queda confinada a su entorno inmediato. El resto del universo sigue desplegándose con tranquilidad, con otros cúmulos, otras galaxias y otros núcleos que también giran y evolucionan en silencio. NGC 4889 se convierte así en un ejemplo lejano de los extremos que pueden alcanzarse en el cosmos, pero también en un recordatorio de la estabilidad que domina en escalas amplias. La mayor parte del tiempo, incluso un corazón oscuro tan masivo, participa en un equilibrio suave en el que la luz de las estrellas viejas y el brillo del gas caliente comparten el escenario sin brusquedades. En ese paisaje, el cúmulo de Coma permanece como una isla luminosa entre muchas, y dentro de él NGC 4889 sigue marcando un centro profundo y sereno. Las órbitas continúan, las capas permanecen, y el horizonte de sucesos del agujero negro central guarda su silencio habitual lejos, muy lejos del lugar donde se observa toda esta escena. Todo queda en su sitio sostenido por la gravedad y por el paso lento del tiempo cósmico, mientras el universo ofrece un fondo estable en el que la mente puede descansar.